a grabar. Según esto, vale, perfecto. Así que os voy a compartir el escritorio para ir viendo un poco los elementos comunes en esta historia. Todo lo que os voy a contar ahora está basado en las últimas informaciones que ha hecho que ha puesto a nuestra disposición EPSO, públicas, o sea, aquí no vamos a descubrir ningún secreto de Estado, pero vamos, es todo bastante, está disponible en la red por un lado, y por otro lado también nos vamos a basar en la convocatoria de 2017, finales de 2017, que se hizo a lo largo de 2018 de secretariado. ¿Vale? En principio no tenemos nada que nos lleve a pensar que la convocatoria de este año de secretariado será muy distinta a la de hace 2 años. Así que nos vamos a ir basando un poquito en eso para ir describiendo los criterios, los requisitos que se pidieron y después un poco las pruebas. ¿Vale? Pues entonces vamos, voy a compartir la pantalla. Está muy bien que veáis mi cara bonita, pero todo tiene un límite. Bueno, ahora deberéis veros a vosotros mismos, saludaros y demás. Entiendo que si nadie grita y nadie protesta, mi asunción es correcta, de que os estáis viendo a vosotros mismos. Vale, y ahora vamos a aquí. Esta es la convocatoria de hace 2 años. ¿Vale? Salió en 2017, pero a finales de 2017. Con lo cual, pues bueno. ¿Me escucháis y lo veis bien, no? ¿Correcto? Sí. Bien. Sí. Bueno, lo importante, en este caso, el número de plazas. Salieron 210 y Íñigo, 120. perdona. Sí. Yo no veo nada. ¿El resto lo veis? Sí, yo sí. Vale, cuando no veis algo, cuando falla, es un fallo que es bastante común en Skype últimamente, entonces sal y vuelve a entrar en la sesión, por ejemplo. O sea, Vale. reinicia el Skype porque normalmente suele ser eso, que no sé por qué no coge bien la señal y no os lo pone en pantalla. Vale. Dame un minuto, porfis. Sí, no, estamos aquí, o sea que no nos vamos a ir muy lejos. Así que, pues bueno. Hola, Íñigo y compañía, soy Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, mira. Al final no, me estoy intentando conectar con el portátil, pero me está dando problemas si yo utilizo una tablet. Vale. Bueno, sí, los típicos problemas del directo y los problemas técnicos. A ver, Exacto. Estoy aquí. No os creáis, estoy explorando nuevas opciones tecnológicas para que en el futuro esto nos pase menos. Todas tienen sus pros y sus contras. Así que hasta que no nos podamos ver las caras personalmente, tendremos que ir tirando de esta tecnología. Bueno. A ver, no se puede hacer más grande, perdón, en mi ignorancia, pero... Sí. Fenomenal. Yo es que mi pantalla ya lo veo bastante grande. Si acaso, si no, ya un poco ampliar cuando darle a la opción de ver. Me parece que en Skype es. Sí. Os digo, hay una opción que es vista del orador. Entonces, darle a esa opción para que os enfoque solamente a quien está hablando, que en este caso por defecto seré casi siempre yo, como no me callo, pues y os saldrá más grande la pantalla, en vez de dividida en 4, que suele ser a veces la visión estándar. Vale, gracias. Vale, bueno. Pues veníamos diciendo, en lo de las plazas. ¿Cuántas vacantes saldrán este año? No estamos seguros, más de 100. O sea, normalmente suelen ser unos concursos bastante amplios porque salen cada 2 años. También hay que saber que en las plazas de secretariado suele ser lo que más escasea una vez en las listas. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que falta gente para la labor de secretariado en las instituciones. O sea, secretariado asistente por circunstancias varias, en primer lugar, por la jubilación de la gente con más veteranía en el puesto. Y por otro lado, el hecho de que gente preparada con buen currículum se fue colocando de secretarios y en cuanto pudieron fueron progresando en el escalafón o fueron cambiando de posición, con lo cual es un ámbito donde suele haber bastantes oportunidades. Para muchos de nosotros que somos licenciados superiores y demás, a lo mejor puede parecer a priori, pues yo quiero ser AD, no quiero ser secretario, no quiero ser asistente. Cierto, o sea, lo cual es totalmente comprensible. Pero como opción de comienzo o de arranque está bastante bien. O sea, si en este momento no tenemos nada, como opción inicial para tener un sueldo, un acceso a las instituciones, conocer por dentro la maquinaria y de ahí poder progresar en otras competiciones y demás, es una opción que yo recomendaría en ese caso. También podemos mencionar algún caso ilustre de gente que tenía un puesto de asistente de secretariado
O sea, y después se sacaron una competición en un par de años de AD7 y ahora son reyes del mambo. Así que esto, una cosa no quita la otra. Simplemente es una cuestión de que veáis todo esto como un objetivo a medio y largo plazo. O sea, tanto las oposiciones de secretariado como cualquier oposición EPSO no conviene planteárselas como un o todo o nada y en los próximos meses. Más que nada porque, para empezar, en la situación que tenemos ahora, no está claro cuánto van a ser esos meses hasta que simplemente se publique la convocatoria. De eso hablaré un poquito más adelante. Ahora me voy a centrar un poco en lo que es el documento de convocatoria y sus requisitos. ¿Vale? Bueno, pues como veis, hace 2 años había 2 tipos de variantes, SC1 y SC2. SC1 no piden experiencia, S2 ya se pedía algo de experiencia, ¿vale? Entonces se les chequeaba cuál era su experiencia, su currículum, etcétera. También para el SC1. De hecho, tradicionalmente en estas competiciones lo que tendréis que hacer si realmente queréis optar a ellas es acomodar vuestro currículum para bajarlo, para reducirlo. Tenéis que ofrecer un perfil que sea posible, o sea, que sea creíble desde la perspectiva de un secretariado o de un asistente. Dado que si ponéis que tenéis máster por la Universidad de Harvard y que habéis trabajado de directivos en PricewaterhouseCoopers, pues obviamente en cuanto vean eso en la primera revisión de vuestro currículum os van a tumbar. O sea, van a considerar que estáis sobrecualificados para el puesto y os van a dejar fuera. Esto no hablo desde la teoría, eso me pasó a mí. En su momento me presenté cuando yo era también candidato de EPSO y demás, me presenté en una de estas y como fui tan listo de poner mi licenciatura y lo que estaba haciendo en ese momento y demás, me dijeron que tururú que te vi, esto no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo aquí, fuera. Y eso que el CBT había quedado muy bien, pero lo cortés no quita lo valiente. Importante eso. Entonces no hay que poner titulación, o sea, poner... Habrá que leer bien la convocatoria. Bueno, sobre la titulación y demás. Se puede poner que eres titulado superior, pero después, digamos, las tareas realizadas y demás, que sean más bien del perfil de asistente secretariado que indican ellos. Ahora las veremos dentro de la convocatoria. O sea, no poner que se ha sido un gestor de grandes cuentas o algo así, sino que eres el asistente del gestor de grandes cuentas. O sea, hay que adornar un poquito el asunto. Vale. Entonces, las condiciones típicas, ser miembro de la Unión, todas las obligaciones a nivel de servicio militar. Si alguno es austriaco, por ejemplo, todavía tienen que hacerlo. En el caso de español no tenemos. Y lo que se pida para la posición. Lenguaje, 2 idiomas oficiales de la Unión Europea, esto como en todas. Con una salvedad aquí. Aquí funciona el sistema igual que en los AD5, que es hay que elegir el idioma 1 y el idioma 2 y los 5 idiomas más demandados serán los que se puede hacer el assessment, que en vuestro caso consistirá solamente en 2 pruebas, pero tendrá que ser distinto también de la primera parte del examen. Y podrá darse el caso de que pueda ser español para la parte de assessment. Hace 2 años, los idiomas, no sé si os acordaréis, algunas lo he comentado en alguna otra charla o en algún otro evento, fueron para los clásicos básicos, inglés, francés, italiano, español. Digamos que esos son los grandes clásicos. Y el 5.º idioma en discordia, supongo que sabéis cuál era, ¿no? ¿Se aceptan apuestas? ¿El griego? Efectivamente, fue el griego. Era el griego, sí. Ostras. En una de 5 es el alemán, pero aquí fue el griego. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando es un país que demográficamente es bastante pequeño y salvo Chipre, no hay otro país que hable el mismo idioma. Y aún así fue el griego. O sea, os podéis imaginar la trompa de griegos que se apuntaron frente a los germanoparlantes. Para gustos los colores. Pero aún así no nos afecta. El español estaba dentro de esos 5 idiomas, así que podéis elegir un poco. La estrategia a elegir. Si os da más confianza hacer una entrevista de competencias en español y el CBT en inglés, podéis hacerlo. Si pensáis que es mejor hacer el CBT en español y la entrevista de competencias en inglés o en francés o en italiano, también yo os diría, aseguraros que el CBT no es un problema hacerlo en otro idioma. Eso ya depende de gustos, habilidades y costumbres. Ahí lo mejor que podéis hacer es coger el examen que os ofrece EPSO, por ejemplo, el gratuito que está en su página web, y si no, ya somos europeos, en recursos gratuitos también hay el enlace. Y de ahí probar a hacerlo en distintos idiomas. A ver si lo entendéis bien, os cuesta, no os cuesta, por si queréis hacer la prueba de el día que os inscribáis en esta oposición, cambiar los idiomas.
sea, hasta el día formal de la inscripción se puede probar todo lo que queráis. Lo único que una vez que elijáis los idiomas no vais a poder cambiarlos. ¿Vale? No se os va a pedir titulación en ningún caso. Así que, bueno. Vale, entonces vamos bajando. El tema de los segundos idiomas, bla, 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 la justificación, por qué un segundo idioma, la historia de nuestras vidas, bueno. Lo que se pedía, la secundaria, la educación secundaria, con al menos 1 o 2 años de diploma en la naturaleza de las funciones, ¿vale? Y educación secundaria, 3 años de experiencia profesional o experiencia profesional de algún tipo. Este año ya empezaron a meter algún criterio más. Antes no pedían tanta certificación de secretariado, de titulación de secretariado. Luego veremos. Aquí veis un poco la calificación a nivel del marco europeo. Siempre todo esto está referido dentro de la convocatoria. Así que si tenéis dudas acerca de si tenéis un título oficial, si cuadra o no cuadra, buscar este tipo de referencias que os permitirán enmarcarlo. Si no es un título oficial, siempre va a ser más complicado. Pero si intentáis ponerlo como referente, procurar que le quede bastante evidente o claro a qué se refiere el título y que se pueda entender. O sea, en esos casos, cuanta más información demos para explicar un título privado, por ejemplo, puede ser positivo. Eso por un lado. Y en el caso de SC2, en este caso pedían 4 años de experiencia profesional extra en relación con la naturaleza de las funciones. ¿Vale? Cuanto a la naturaleza de las funciones, dejarme que vaya a los anejos. ¿Y eso solo cuenta trabajos pagados? A ver, no necesariamente pagados, pero que sean oficiales. Si fuesen unas prácticas de algún tipo, siempre puedes presentar algún tipo de certificado o contrato que indica que es un trabajo sin remuneración, pero realizando las funciones. Lo que pasa es que muchas veces, en caso de duda, EPSO lo que hace para valorar la experiencia laboral que sea válida es, por ejemplo, el historial de la Seguridad Social. O sea, el hecho de que sea pagado, que haya un tipo de contraprestación, permite claramente valorar que el trabajo existió y que tiene validez oficial, pero sobre todo en el caso, historia de la Seguridad Social, que es un dato oficial, es un papel oficial, porque hay veces que la gente ha trabajado en negro, seamos francos, y es más complicado y necesitarías que tu empleador dé algún tipo de documento sellado donde indica que tú has trabajado a cambio de una contraprestación de realizando ciertas funciones. Lo que pasa que, depende del empleador y demás, lo darán o no lo darán, dado que eso puede tener otra serie de implicaciones en otros ámbitos. Vale, y por ejemplo, perdón. Sí. Por ejemplo, si has trabajado en ese área, pero por ejemplo para una ONG en la cual a lo mejor era durante un par de meses y no había un contrato tal cual, sí que había una letra de invitación y demás, pero no un contrato, ¿eso lo contarían o no? Tendréis que mirar si en la carta de invitación o en el documento que hayáis intercambiado para realizar esas tareas con la ONG o con la entidad que sea, se marca la duración. Vale. Y se describen un poco las tareas. Básicamente, si se cumplen esos requisitos, se debería poder aceptar el documento. Vale, muy bien. Gracias. Vale. Entonces, anejo 1 o Annex 1. Perdona que lo coja en inglés, pero es la maldita costumbre que tengo. Y un momentito, hablando de coger cosas, necesito coger el cartón. Me estoy quedando sin batería en la tablet. No os preocupéis, yo tengo batería para rato. Así que... Bueno. Hágase la luz. Bien, las tareas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que tenéis que hacer a la hora de meter en vuestra aplicación, vuestro currículum, tareas realizadas y experiencia, tiene que enmarcarse dentro de lo que estoy mostrando, el anejo 1. ¿Vale? Estas son las tareas que se espera que hagáis. Y estas son las tareas que, digamos, van a buscar o van a intentar identificar en vuestra experiencia laboral, profesional o lo que aleguéis. Esto es lo que tiene que estar, digamos, en la medida de lo posible. O sea, no hay que mentir, pero también, si yo en mi trabajo, por lo que sea, he hecho un montón de handling and follow-up personal of case files, pues, ¿por qué no indicarlo? ¿Por qué no marcarlo? Pero lo que os decía antes, si por ejemplo lo que he hecho también es gestión de grandes cuentas, pues por ejemplo, estoy mirando aquí no veo ninguna tarea que se identifique o se asemeje a gestión de grandes cuentas a nivel comercial. Pues por ejemplo, es una tarea que a lo mejor podría omitir mejor. No necesito ponerla. Necesito poner lo que valga.
¿vale? Lo que aparece aquí. Eso tenerlo en cuenta y sobre todo cuando hagáis la candidatura, como se hará en 2 fases, dedicarle un poquito de cariño. Esta parte de experiencia y descripción de tareas la tendréis que hacer en la segunda parte y conviene dedicarles atención porque después parece que no, pero penaliza. Si lo hacemos rápido, hacemos en el último minuto, hay errores muy tontos que nos pueden dejar fuera. Y conviene no hacerlo porque la parte de exámenes aquí es sencilla. Es relativamente sencilla. De hecho, lo más complicado, personalmente, por lo que veo, de esta oposición, va a ser la parte de rellenar la documentación adecuadamente para que nuestro currículum sea creíble como asistentes secretarios. ¿Vale? Con lo cual, insisto mucho en el mensaje, me repito mucho y me seguiré repitiendo. Dedicarle un poquito de cariño si realmente es vuestra apuesta. Si simplemente os vais a escribir por practicar un poco en los exámenes, por hacer los CBTs y demás, entonces, pues bueno, no necesitáis dedicarle más tiempo. Pero si realmente queremos tener alguna posibilidad, en el sentido de que nos lo tomamos en serio, hay que tomárselo en serio también cuando rellenemos la parte de nuestro currículum. Y si Vision Talent Screener, pues también, exactamente lo mismo. La idea es, tanto currículum como talent screener, los patrones de rellenado serían estos. O sea, estas serían las informaciones que tienen que constar dentro de nuestra aplicación. ¿Vale? Y después el anejo 2, en este caso, como no había talent screener, no aparece. Si hubiese talent screener, si hubiese una serie de preguntas específicas sobre cuál es vuestra experiencia o vuestro dominio en ciertas áreas, o qué habéis hecho en ciertos en calidad de o para en ciertas orientaciones, aparecería en esta parte, en el anejo 2. Si no, pasamos a una convocatoria estándar que es un anejo 2 de General Rules of Governing Open Competitions. ¿Vale? Lo digo para que el día que... Perdona. Sí. ¿Se te puede interrumpir? No. Adelante, pregunta. Vale, cuando dices que hay que hacer, o sea, que hay que poner, no es copiar y pegar, sino es yo lo entiendo y le doy mi forma, o sí es copiar y pegar. No es copiar y pegar, pero es que hay una fina frontera. No se trata de copiar y pegar, pero sí ajustar nuestras tareas, lo que hemos hecho, a las palabras que aparezcan aquí. Vale. Al estilo, a ponerlo todo muy claro. A ver, si yo lo que he hecho es checking documents, pues voy a poner checking documents. A lo mejor puedo hacer checking documents in the context of a big company of more than 1,000 employees. Vale. Por ejemplo, lo de employees y el tamaño de compañía no viene aquí, pero yo le añado esa parte que es realmente mi experiencia. Pero voy identificando las tareas, voy desglosando lo que tengo que hacer aparecer en mi currículum, en mi experiencia, ¿vale? Vale. Eso importante, ese es el primer paso, digamos, o sea, rellenar con cariño el asunto. Vale. Gracias. Bueno, a ver, seguimos. ¿Cómo seremos seleccionados, no? ¿Cómo conseguiremos acceder a esa fantástica plaza que nos está esperando con nuestro nombre y apellidos? Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Bueno, primero hemos rellenado la convocatoria, bla, bla, bla. Entonces, bueno, lo típico de que hay veces que te pueden decir, meter la condición de si hay un número determinado de candidatos, se pasará a CBT, si no los hubiera, miraremos primero los currículums. En este caso yo creo que ni se molestarán en poner esa condición y os pondrá directamente que vais a CBT. ¿Por qué? Porque hay muchísimos candidatos. O sea que es... perdón, un momento, voy a cerrar la ventana que van a empezar a sonar las alarmas. Cuando decía las alarmas, quería decir las sirenas de las ambulancias del centro de salud que tengo enfrente, pero hoy como no hay ambulancias, no hay sirenas, solo hay campanas y aplausos. O sea, bien por ellos. Entonces, vamos al test, al CBT, ¿vale? Alguno de vosotros me ha preguntado por el de AD5, por el de otras competiciones y demás. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el CBT al que os vais a enfrentar aquí con respecto al CBT al que os vais a enfrentar en una competición de AD5 generalistas o de auditores, por ejemplo? A nivel de estas 3 primeras pruebas, Verbal Reasoning, Numerical Reasoning y Abstract Reasoning, las que estoy aquí rodeando ahora, no hay ninguna diferencia per se. Estamos hablando exactamente de lo de siempre. ¿Vale? Sí. No, aquí no lo he puesto todavía.
Ya sabes, de esas hay un montón de ejemplos y también, bueno, en el blog tenemos subidos un montón de ejemplos, así que yo creo que ahora no nos vamos a entrar en esa parte. La diferencia, ¿dónde va a estar con respecto a un generalistas o un auditores o una AD, o una competición de AD? No en la prueba per se, porque seguirán siendo las mismas, sino en cómo se valoran y en su nivel de dificultad. El nivel de dificultad de esta prueba a nivel de CBT que conocemos es mucho más reducido, es muy bajito. En general, esta parte, estos primeros test no deberían plantear ningún problema si vamos con calma. El único peligro que hay aquí es que entremos en pánico por la razón que sea y metamos la pata y nos bloqueemos. Es realmente el único peligro. O sea, a nivel de dificultad, chicos, es muy sencillito. Con lo cual, la gente que quiera practicar con este test, lo que se tiene que plantear es que tiene que conseguir un pleno. O sea, no es aprobarlo, es conseguir un pleno. Si es la primera vez que nos presentamos a un examen de estos, pues bueno, también nos sirve para conocer el ambiente, el entorno, para familiarizarnos y perder un poco miedo escénico. Va bien, hay que conseguir ese pleno. Pero si ya tenemos una experiencia y ya lo que queremos es un poco ponernos las pilas, tenemos que ir a conseguir la máxima puntuación posible, aunque solo sea por eso. A nivel de queremos aprobar esto porque queremos seguir en esta competición, queremos sacarlo, tenemos la tranquilidad de que no necesitamos mucho. O sea, como veis aquí, lo que es el aprobado general, digamos, de estas pruebas es 15 sobre 30 en la combinación entre verbal y abstracto. Y en numérico 5 sobre 10. Si no recuerdo mal, por lo menos hace 2 años y demás, en el numérico creo que no llegan a necesitar la calculadora, solo la necesité una vez, para que os hagáis una idea de que es un nivel de dificultad muy sencillito. ¿Vale? O sea, es algo facilito, con lo cual que nadie le entre en pánico. Entonces, ¿dónde está la trampa? Un poco, ¿dónde meten un poco el criterio? ¿Dónde machacan a la gente? En los siguientes 2 tests, que se harán el mismo día. Y en este caso, aquí un poco la dificultad de la que estamos hablando es el hecho de cansancio, agotamiento. Daros cuenta que tenéis 35 minutos de verbal, 20 de numérico y 10 de razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto, aunque sea sencillo, agota bastante porque es muy intenso. Es con diferencia de las 3 pruebas que acabo de citar, la más intensa. Así que estamos hablando que en total aquí son 65 minutos de examen, ¿vale? Lo que llevamos ya. Con sus pausas o sus breaks entre prueba y prueba, etcétera, que pueden ser de 2 o 3 minutos o pueden ser el break este clásico que nos pueden dar hasta 20 minutos. Así que cuidadín con eso, con ese desgaste psíquico. Físico no, o sea, sinceramente, de estar sentados con el culo en la silla, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, malo si tenemos mala posición y demás, pero vamos, nadie se va a morir agotado por eso exactamente. O sea, realmente el tema es que tenemos que tener músculo aquí entre ceja y ceja, que nuestro cerebro esté preparado para afrontar esto sin desfallecer. O sea, un poquito de azúcar nunca viene mal. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué nivel sería? ¿Un poco más difícil que un CAS de secretaria y entre un F3 o sería...? CAS nivel F2, F3. Vale. No, o sea, no iguala, yo creo, ni siquiera un F3. O sea, está un poquito por debajo, yo creo. Es mejor. De lo que recuerdo y demás. ¿Vale? Porque la clave viene ahora, en estos 2. En Professional Skills, en Basic IT Literacy y Presentation and Organizing. Bien, el Basic IT Literacy. ¿Hubo alguno de vosotros que hiciese hace 2 años esta competición o que se presentase a los test? No. Vale. No. Aquí os lanzo entonces la pregunta. Yo sí que la hice. Yo me presenté. Vale. Sí, yo también. Bueno, para los que os habéis presentado, no hagáis spoiler a los demás. Así que vamos a hacer la pregunta. ¿A qué os suena esto de Basic IT Literacy? ¿Qué tipo de prueba os sugiere? Shortcuts y todas esas cosas. Por ejemplo, ¿el resto qué decís? Y preguntas sobre Office, pero teóricas, entiendo. Spreadsheets. Bien. Perfecto. Eso es lo que pensaba Topichi, incluyendo un servidor, que conste. Y el día que voy al examen, me encuentro... Un momentito. Aquí, mira, a ver. ¿Lo podrías poner más grande, Íñigo, sí, por favor? Estoy en ello, que es que vale. se ha medio encasquillado. Gracias. Va lento el PowerPoint. Bueno, ahora lo veis mejor, ¿no? Sí. Vale, es esto.
O sea, efectivamente no tiene nada que ver con lo que esperabais, ni con lo que esperábamos ninguno. My God. Los que os presentasteis, ¿os acordáis de este tipo de ejercicio? Sí. He de decir que personalmente, o sea, pero esto es mi punto de vista subjetivo de enfermo mental del EPSO, es que yo lo disfruté. Este ejercicio me lo pasé pipa. Porque era la primera vez que hacía algo así y me resultó muy original y muy interesante. Pero claro, he de reconocer también que en aquel año, en 2018, al principio, yo no me jugaba nada. Yo ya estaba en Bruselas y, claro, lo mío era una curiosidad académica. Desde la perspectiva de un... no os preocupéis, os lo puedo pasar luego en PDF, ¿eh? O sea que, vale, no, está bastante. Gracias. Si os voy haciendo la foto. Sí, sí. Entonces, esto no es ningún secreto. De hecho, esto está sacado de unas notas que elaboré cuando me presenté, que se las pasé a gente de FICE y demás. Es un poco el concepto de examen. O sea, esto en realidad es un ejercicio de atención al detalle. Realmente esto no... Lo que me parecía injusto y no me gustó fue el nombre que le dieron. O sea, esto de conocimientos informáticos no tiene absolutamente nada. O sea, pero por lo demás, a nivel de lo que es prueba de selección, me gustó. Desde el punto de vista de que te fuerza la atención a focalizar y a ordenar ideas. O sea, cada cosa por un lado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente te van a dar un texto inicial, como este, el perro de Ramón Ramírez, no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Efectivamente, hay cosas horribles como el ha cortado y otra serie de errores dentro del texto, que son errores que no son accidentes. El ejercicio es ese, ¿eh? O sea, forma parte del ejercicio. Entonces, y a la derecha te aparece un menú de acciones que puedes realizar. N negrita, C cursiva, E edición de texto, S subrayado, T tachado. ¿Vale? Aquí aviso, normalmente edición de texto se refiere a la corrección de errores de ortografía y demás. Suelen ser faltas de ortografía evidentes. Lo que por lo menos lo que vi en el texto. Y entonces a partir de ahí te aparece una especie de texto resultado después de aplicar una serie de acciones. El perro de Ramón Ramírez no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Observamos que, 1, hay un subrayado, 2, hay una parte negrita y el ha cortado, que nos dolía en los ojos, ya no nos duele porque le hemos puesto la H. ¿Vale? Y nos pone una condición. La última acción es poner texto en negrita. Vale. Entonces, posibilidades o las respuestas. Lo que quieren hacer es que listemos las acciones que tenemos que hacer para ir del texto 1 inicial, ese horrible, al texto 2 editado. ¿Vale? De alguna manera. Entonces, hemos identificado 3 acciones, ¿no? Eso nos facilitaría rápidamente ver que, por ejemplo, cursiva no vemos, con lo cual la A y la E y la D no pueden ser porque empiezan con cursiva. Aparte, la E y la A son 4 acciones, y la E son 5 acciones, y aquí vemos aparentemente que hay 3 acciones, ¿correcto? Sí. Entonces casi nos quedamos entre la C y la D. Vale, que ya está marcada la C como solución, pero bueno, imaginaos que no aparece marcada, por favor. Entonces, y la B, bueno, la B también la descartamos, ¿por qué? Porque nos dicen que la última acción es poner el texto en negrita. Y en cambio en la B, la negrita es la primera. Error. Entonces no puede ser. Nos hemos quedado con 2. Entonces miremos esas 2, ¿vale? La C implica edición del texto subrayado y negrita. En cambio la D implica cursiva, tachado y negrita. ¿Hay tachado? ¿Hay cursiva? No, automáticamente lo puedo ignorar y me voy a la C. ¿Vale? O sea, básicamente este es el ejercicio de conocimientos informáticos. A ver, un momentito. Va un poquito lento esto porque quería volver a la convocatoria. Vale. Entonces, el tema es que de aquí no sale, o sea, son frases, o sea, es esta tónica lo que sigue. Exacto, son textos reducidos de una longitud reducida donde viene una serie de acciones que tenemos que calibrar. El problema aquí son 30 preguntas en 12 minutos. La realidad es que no da tiempo. O sea, incluso muy bien entrenado, yo lo que pude valorar es que es muy complicado llegar a hacer las 30 preguntas. Juegan un poco con esa capacidad del candidato para gestionar esa imposibilidad. Primero, que no te desanimes. O
O sea, que no empieces a pensar, oh, Dios mío, qué mierda he hecho, entonces ya directamente la segunda parte haces un perfecto desastre. A que esos 12 minutos van a ser muy intensos, a que no tengas una pájara, que conserves la energía y que domines bien la situación, el estrés. Si controlas el estrés, si controlas los nervios, este ejercicio se puede hacer. Sobre todo ahora que ya habéis visto cómo lo plantearon por lo menos hace 2 años. A ver, no podemos prometer cómo será en esta nueva convocatoria. Si se inspiran en lo que hicieron hace 2 años, será así. Por la parte de ya somos europeos / EFICE, podemos meter, entre comillas, dentro de lo que esté en nuestras capacidades, que yo personalmente intentaré presentarme antes y valorar un poco el tipo de examen. ¿Vale? Pues si hubiera cambios o lo que sea. Esa parte podéis permanecer tranquilos. Íñigo, perdona. Sí. Pero ahí, por ejemplo, el último minuto te puedes tirar a la piscina y rellenar las que te queden un poco al azar. Al azar, sí. Al azar, pero yo aquí te recomendaría ir a acertar. O sea, ¿por qué? Porque necesitas 27 sobre 54 de la suma de las dos. Entonces, hay que asegurar el aprobado, porque en esta prueba, en los test, por lo que recuerdo de hace 2 años y por lo que sé de hace 2 años, mucha gente, si se quedó en la parte del CBT o de Computer Based Test, fue aquí, sobre todo por esta prueba, el IT Literacy. No se lo esperaban. Entraron en pánico, hicieron, con todos mis respetos, una mierda. Le salió mal el ejercicio, pero bueno, eso me puede pasar a mí también si me pillan por sorpresa y demás. Entonces, consiguieron muy poquitos puntos ahí. Entonces, y después, aunque consiguieron una puntuación razonable en la siguiente parte, el hecho de que a lo mejor sobre 24 puntos en la siguiente parte se lo consiguiesen 20 y a lo mejor 5 en el IT, pues claro, 25 no son suficientes para pasar el corte. Vale. Entonces, es la parte que os quiero advertir. Y es lo importante, y aquí es una de las razones por la cual también hemos convocado esta sesión un poco para que vais viendo cómo es el tema. Por ahora no hay mucho material disponible de este tipo de pruebas. De hecho, si la Semana Santa es fructífera, lo habrá al acabar la Semana Santa. Tengo a la croqueta enganchada a unos grilletes y le he dicho que no sale de vacaciones hasta que no me haga unos cuantos test para que podáis practicar. Y demás. Gracias. Entonces, y vamos a la segunda prueba, el Professional Skills Prioritizing and Organizing. Este es un clásico. Por cierto, aquí en la presentación, he dicho, esto va lento. Uy, perdonad, que es que estamos utilizando la tablet y Bueno, veis aquí un juego de las 7 diferencias, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora que estamos todos encerrados y estamos buscando pasatiempos, os voy a decir que los pasatiempos pueden ser útiles para no solo pasar el tiempo, sino para preparar el EPSO. O sea, un juego tan tonto como el de las 7 diferencias puede venir bien para preparar este ejercicio que acabamos de ver y el siguiente que os voy a comentar. ¿Por qué? Porque os acostumbráis a analizar, a buscar el pequeño detalle. En este caso en concreto, esta imagen que os estoy enseñando de los leones es bastante complicadita, ¿eh? O sea, lo cogí de una sección de pasatiempo, digamos, para adultos. Este no es uno para niños. Y la idea de hacer esto también es hacerlo contra el reloj. O sea, el pasatiempo es simplemente uno está con su café, está tranquilamente a la solana, disfrutando de su periódico, su pasatiempo y ya está. No, aquí, si lo utilizamos para practicar, es con cronómetro. Cogemos un cronómetro e intentamos saber cuántas diferencias averiguamos aquí en 1 minuto o en 1 minuto y medio. Bueno, según lo que hayamos cogido, si es una sencilla o es una complicada. Valoramos pero sin engañarnos, porque la idea es que haya un proceso de mejora, haya una evolución. Que vayamos cogiendo ejercicios estos de las 7 diferencias, podemos hacer una tanda de 3 o 4, tampoco es cuestión de agotarnos en un día y hacernos 200, sino ir poco a poco cada día practicando con esto. Ir viendo que vamos mejorando en la atención al detalle, en fijarnos en las cosas, en encontrar esas pequeñas diferencias. ¿Vale? Es un poco la idea. Un ejercicio tan tonto como este ayuda mucho, porque a final de cuentas, en este ejercicio... En este ejercicio se trata de eso, si os fijáis, en identificar bien los elementos. Son 3 acciones, hemos identificado 3 acciones y aquí hay 3. Y aquí hay 3, o sea, ya tengo dos he reducido el 50% de posibilidades. Cambio las otras 3 fuera. O sea, es rápidamente fijarse en qué es cada cosa. Tengo menos de 30 segundos por ejercicio, o sea que ya os digo que practicar con un juego de las 7 diferencias y daros 1 minuto para averiguar 7 diferencias en un dibujo complejo no me parece tan descabellado visto el tiempo que vais a tener para resolver estos ejercicios.
¿vale? Y el siguiente ya es el de priorización y organización. Este es un clásico básico. Este sí que hay algo más de material disponible por ahí circulando y demás. Y seguro que esta FICE y demás podremos dar algún tipo de apoyo en esa parte. Pero bueno, esto está sacado, si no recuerdo mal, lo más que lo sacaré directamente de la página web de EPSO. O sea, este es el ejercicio que proponen ellos. Entonces, lo único, la diferencia en el examen real es que muchas veces podría ser que os den los datos, aquí los horarios de los autobuses entre Heraclión y Castelli, y aquí en vez de 4 preguntas o 3 preguntas os den una sola pregunta. Conjunto de datos, una pregunta. Conjunto de datos, una pregunta. Así, en este ejemplo lo que han hecho son 3 preguntas para un conjunto de datos. Más allá de eso, no tiene mucha dificultad. De hecho, aquellos que hayáis trabajado realmente como secretarios y asistentes, muchas veces se corresponde con el trabajo real que hay que realizar de tu jefe te ha dicho, mira, búscame un viaje para mañana para irme a Madrid, pero que salga después de las 10, que tengo que llevar a los niños al colegio. Y que vuelva, que esté en Bruselas de vuelta antes de las 10 de la noche. Entonces, con esas condiciones tú miras los horarios de los vuelos, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Con ciertas condiciones, para viajar hasta Castelli, por ejemplo, o desde Heraclión, pues tienes que buscar uno. Te dicen, no, que sea entre semana y que sea pasadas las 9:30. Y dices, vale, pues automáticamente sé que solo puedo coger a partir de las 11. O sea, no puedo coger los anteriores. O que vuelva antes de cierta hora. Pues me voy a los de vuelta y entonces tengo que mirarlo. O que por lo menos me permita estar 5 horas en Heraclión o en Castelli. Pues me voy aquí y lo miro. Y en cada pregunta os están dando esos datos. Ups, perdón. Vale. De nuevo, se puede practicar con atención al detalle, con las 7 diferencias también viene bien, porque se trata de leer bien. Cuando estáis practicando un CBT al uso, por ejemplo, tanto en razonamiento verbal como en razonamiento numérico, sabéis que es importante leer con atención e identificar bien la información que os están dando en el texto. Pues aquí va a ser lo mismo, o sea, hay que identificar bien. Pues sí, bueno, si cogemos el ejemplo 3, Mr. Kipriu, quiere llegar en Heraclión antes de las 11 y volver a casa a Castelli antes de las 4, el viernes. ¿Qué horario será el adecuado? Hay que razonar un poco. De todas maneras, aunque parezca más complejo y tenga mucho más detalle que el anterior, curiosamente, en con un poquito de práctica, sobra tiempo. O sea, no se plantea grandes problemas. ¿Os habéis fijado que van a ser son 24 preguntas o 24 puntos posibles y daba tiempo, en media hora? Veremos cuánto tiempo dan para esta nueva convocatoria, si lo reducen, lo mantienen o lo que harán, o si cambian el número de preguntas. Pero vamos, este ejercicio no hay que tenerle miedo, hay que tenerlo un poquito identificado, hay que practicarlo un poco, pero no se plantea grandes problemas, ¿vale? Así que eso por un lado. Bueno, aquí sería otra manera de practicarlo. Esto está sacado de alguno de los manuales disponibles por ahí circulando. Así que, pues lo típico, tener una serie en conjunto de datos y también buscar el error. ¿Dónde está el error? También es otro formato de la misma pregunta, del mismo tipo de test. ¿Vale? Así que es fijarse en los detalles y a estar acostumbrado a que cada ejercicio me va a plantear un detalle distinto. Con lo cual, pues hay que saber refrescar la mente rápidamente de un ejercicio a otro para poder encontrar los elementos. ¿Vale? Sí. Bueno, por ejemplo, en este ejercicio ¿cuáles son los errores? Pues te dicen varias opciones y ves que el 4, ¿cuál es el 4? 4, aquí en el menú es Again, Gastronomic, bla, 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 35. Y aquí me voy al 4. Les vacantes, Gastronomic, Good, 35. Vemos que en el 4, Good, se corresponde, pero el nombre no, por ejemplo. Ya sabemos que el nombre no, así que directamente B y C fuera. Podrían ser nombre, tipo de cocina, Gastronomic, pues parece que es correcto. Así que la E y la A no pueden ser, solo que nos queda la D, nombre y teléfono. Ya está, eliminado. Siguiente. Fijaros, 30 segundos hemos tardado. O sea, esto, por ejemplo, en el numérico,
en el razonamiento numérico, si os acordáis, suele haber muchas tablas y una de las claves es saber cribar, saber buscar en las tablas la información que necesitamos. Aquí es exactamente lo mismo. Coger una tabla, buscar la información que necesitamos y compararla. A fin de cuentas, las habilidades son muy parecidas a lo que se va a pedir, así que sin miedo. De nuevo, el mayor peligro, que entremos en pánico, que no nos estemos cómodos con este tipo de ejercicio y nuestro resultado no sea bueno por eso, porque hemos perdido la concentración y no hemos sabido dar lo mejor de nosotros mismos. Pero a nivel práctico, este ejercicio es relativamente sencillo. Así que nadie se desespere y con un poquito de práctica se podrá sacar adelante. Bueno, después, a ver, bueno, vamos a salir otra vez, si me deja. Y nos ha ido muy bien, lo hemos hecho genial, hemos sacado una buena nota en el CBT, en el test. Imaginemos que hemos sacado, pues, estamos hablando, si teníamos de puntos posibles, teníamos 40 en la parte de razonamiento puro y duro y en la de competencias 54, pues hemos sacado un 35 y un 45. Estupendísimo, bravo, bravísimo, súper. ¡Ah! Bien. Y entonces, pues pasamos a la siguiente fase. Nos comprueban que cumplimos los requisitos de elegibilidad. Hemos hecho una candidatura estupendísima de la muerte, con lo cual somos más que elegibles. O sea, nos hacen la ola por el pasillo cada vez que nos ven pasar. O sea, dicen aquí un secretario de pura raza. Y entramos dentro de ese grupo de aproximadamente entre 2 veces, pero no más de 2,5 veces, el número de candidatos exitosos del test respecto al número de plazas. ¿Vale? O sea, nos invitan al Assessment Center. Vale, ¿ahí qué vamos a encontrar? El Assessment Center de secretarios es bastante rápido. No tiene mucha historia, porque solo tiene 2 pruebas. ¿Vale? Aquí también hay que recordar que en principio vuestra nota de que habéis sacado en la parte anterior de los test ya no cuenta para nada. Una vez que estéis invitados al Assessment Center, se olvida. Digamos, ya habéis conseguido vuestro ticket de entrada y era para lo que valía. Entonces, el Assessment se hará en lengua 2, en cualquiera de las 5 que hayáis marcado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las 2 pruebas, el E-Trade y la General Competence Based Interview. Bueno, y tenéis un test específico, que sería, bueno, 2 tests, de hecho. El de Office, este sí realmente es el test donde os van a preguntar los shortcuts, cómo se maneja el Office, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy parecido, por no decir que serán las mismas preguntas que el CAS de secretariado. Por esa parte. Y por otro lado tendréis un Practical Test to Assess Your Drafting Skills, Spelling, Lexical and Grammar. Normalmente suele ser escribir una pequeña redacción o resumen sobre un tema. Os pueden dar un texto y que escribáis un resumen. Básicamente no se trata de hacer una gran tesis doctoral o hacer filosofía, sino se trata de no meter la pata. O sea, escribir lo que se os pida de manera correcta y entendible y legible. Es un poco la dificultad clásica de cualquier prueba, es gestión de información de manera que la reproducimos de forma coherente, estructurada y entendible. A ver, el de Office Skill Test, hay un montón de tablas y materiales, intentaremos recopilar algunas cosillas. De hecho, yo creo que ya las tenéis, algunas ya os hemos pasado, pero bueno, seguiremos trabajando para recopilar todos los shortcuts, los elementos principales de los tests. También os invito a que echéis un vistazo en el repositorio de preguntas de EFICE, que hay con las preguntas de los CAST, o sea, que ahí aparecen las de secretariado. Y después, para el Drafting Skills, pues bueno, lo que os invito es a que cojáis un texto y hagáis un pequeño resumen, por ejemplo. En general, quiero recordar que era 1 hora lo que tenéis para hacer el drafting, si no recuerdo mal. De todas maneras, cuando seáis invitados al assessment, os lo dirán. Os confirmarán la duración de la prueba y también os hablarán del tema del teclado y de las condiciones para realizarla, dado que será durante el assessment. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se puede practicar tranquilamente en casa o incluso en el trabajo. O sea, si estáis trabajando y tenéis que hacer un resumen, un pequeño informe, lo que sea, podéis coger, poneros el cronómetro y a practicar, a ver cuánto tardáis en escribirlo, a ver con qué estilo os queda. Interesante siempre tener a alguien, una víctima también conocido como marido, mujer, familiares, amigos, primos y personajes queridos varios que os pueden revisar el texto, que le dicen, oye, lee esto, ¿se entiende? ¿No se entiende? Pues mira, tenéis que escribir en francés y te has dejado todos los acentos. Entonces, eso en francés es importante, meter los acentos. O mira, pues no entiendo un carajo de qué va el tema. O no, espera, me ha quedado clarísimo que esto es bueno, me has resumido aquí la situación política
en Kuala Lumpur ahora mismo, ¿no? O sea, eso era el texto. Pues sí, exacto. Ah, qué bien, perfecto, lo hemos hecho bien. ¿Vale? Se trata de eso. Es una práctica que es sencilla de hacer en casa, pero hay que ponerse. Lo difícil es ponerse a ello, básicamente. Lo que has dicho, entendido, perdona, Íñigo, que se hace en un ordenador. Sí, se hace en ordenador. ¿Y el teclado cambia según elijas inglés, francés o...? En principio sí debería ser, en esta convocatoria, como en convocatorias anteriores y en otras oposiciones, el teclado te deberían dar a elegir. Ajá. O te tendrán que avisar al principio de la convocatoria que por razón de servicio y de evaluación de las pruebas, el teclado será de un tipo determinado. Ya. Lo que no vais a encontrar es, llegas al examen y dices, mira, tira este dado, un 4, vale, pues te ha tocado un acerte en configuración polaca. Felicidades, toma, a la tira. No, eso no va a ocurrir. Pero tenéis que prestar atención al tema de la configuración de teclado y demás. Porque puede darse el caso de que, si no recuerdo mal, en este caso, tendréis un plazo para elegir teclado. Y es obligatorio, y puede que sea obligatorio elegir teclado, que si no lo eliges, quedes eliminado. Pero Íñigo, ¿sabes si se puede? Perdón. Entonces, ¿se puede elegir un teclado español aunque luego tú lo escribas en inglés o en francés? ¿O tendrías que elegir el teclado francés o el teclado inglés? Normalmente las configuraciones que te ofrecen, claro, en este caso como son 5 idiomas, va a ser QWERTY o AZERTY en cualquiera de los 5 idiomas existentes. Aunque luego tú escribas en el idioma que hayas elegido, en la lengua 2. Claro, el problema es que si eliges, por ejemplo, un QWERTY en español, será un teclado con la ñ. Debería ser un teclado con la ñ. Vale, pero yo, por ejemplo, o sea, yo no me acostumbro al teclado francés, entonces soy incapaz de encontrar la E con los acentos en los números. Yo prefiero ponerlos yo desde un teclado español. ¿Eso lo podría hacer o no? Sí, a ver, lo que tendrás que hacer es mira a qué teclado tienes habitualmente. Sí. O a qué configuración se corresponde el teclado que utilizas. Por ejemplo, yo utilizo ahora mismo desde el ordenador que os estoy hablando, es una tablet que tiene un teclado AZERTY, porque la compré en francés, en Francia, y en Francia suele ser AZERTY, pero la configuración de mi teclado es QWERTY en español. Vale. Con lo cual, por ejemplo, yo sé dónde está la ñ, pero no la veo en el teclado, no aparece escrita la letra ñ. Con lo cual, es un perfecto incordio para alguien si intenta escribir en mi teclado porque se pierde. Vale. Y a la inversa, yo tengo memoria geográfica de mi teclado, o sea, no tengo que mirar el teclado para escribir porque sé dónde están las letras, y si miro el teclado me equivoco, es cuando no, porque hay veces que no se corresponde con lo que estoy escribiendo. A lo que voy, para vosotros, de vuestra perspectiva, lo importante es que os estéis acostumbrados a escribir en teclado, que escribáis rápido. O sea, eso es clave. Si sois de los que escribís en teclado con un dedo, digamos, uno y otro, clink, 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 acostumbrados a escribir con las dos manos rápidamente, esto se puede ir practicando ya y es algo positivo para esta prueba como para en general la vida profesional. O sea, que es algo que no penséis que, ¡puf, qué desastre! Tal. No, oye, es algo que nos va a venir bien en cualquier caso. ¿Vale? Así Gracias. Que, con esa parte, cuidadín, chicos. Entonces, con referencia a las pruebas de Litrey. Perdona, sí. Digo, un segundo, referente a esa prueba. ¿Sabes si hay corrector automático, ortográfico o no? No. Vale. O sea, ninguna prueba de EPSO os van a dar corrector. O lo que os van a dar va a ser un editor de texto que se parece al Notes de Windows. O sea, lo más básico que puedes encontrar de editor de texto será lo que os den para el examen. No hay shortcuts, no hay nada. No hay atajos. Es directamente una hoja en blanco sobre la que escribís. Ok, listo, gracias. O sea, con lo cual, pues bueno, si sois de los que confiáis mucho en el corrector y demás, cuidado con eso. Identificar bien los fallos que soléis cometer para no hacerlos en el examen. También, a ver, hay un límite de tolerancia. No se trata de escribirlo con inglés de Oxford sin ningún tipo de falta. Se trata y valoran mucho que las faltas o los errores que cometas no entorpezcan la comunicación. O sea, por ejemplo, no es lo mismo escribir S-H-I-T que escribir S-I-T. Entonces, depende de lo que pongas, el significado puede cambiar enormemente. Entonces,
No, vale, te lo decía porque a veces al escribir rápido rollo mecanografía, que a veces se te cuela alguna H de por medio, en el D, por ejemplo, alguna tontería. Por eso hay que practicar un poquito para evitarlo, porque no va a haber, no hay ayuda externa en este caso. ¿Vale? No, esto no es. Y ahora quería irme otra vez a... Algunos a esta parte os va a resultar más conocida, a otros a lo mejor menos. Venga, Sésamo. Bien. Esto, el E-Tray. Bueno, esto ahora mismo el planteamiento que hay aquí es un poco el de AD5 generalistas. Pero bueno, vale también para ASTSC, porque de hecho el E-Tray es una prueba que nació en el nivel ASTSC y después se elevó a generalistas, a los niveles AD. La idea del E-Tray son de entre 15 y 20 emails, donde se os va a dar un número de preguntas, entre 18 y 21 preguntas o situaciones. Puede que estos números están sacados de la convocatoria de 5 generalistas. Puede que en ASTSC cambien un poquito. Pero bueno, en general el nivel de dificultad es menor, así que no debería ser un problema a nivel de cantidad de emails, de preguntas y del tiempo asignado para realizarlo. Por esa parte no es problema. Se os dará una serie de preguntas o situaciones en relación con lo que el escenario que han planteado los emails, donde se da información complementaria. O sea, aquí veis, aquí arriba a la izquierda, como tenemos una lista de correos electrónicos y en cada correo electrónico cuando clicamos sale una información, básicamente. Y después aquí abajo tenemos la pregunta, ¿no? Una de las preguntas donde aparece un texto complementario y una serie de acciones, donde tendremos que valorar si esta acción va, perdonad, desde lo más negativo a lo más positivo. Menos, 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 más y más. ¿Vale? O sea, aquí, ellos oficialmente lo definen como totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo. Yo prefiero decir lo más eficaz y lo menos eficaz que consideramos, ¿vale? Y las 3 acciones las tendremos que valorar. En general, en el examen de secretariado de E-Tray se va a focalizar sobre todo en la parte de, bueno, están valorando 3 habilidades que incluyen la de priorizar y organizar, calidad y resultados, y si no recuerdo mal era Learning Development, creo que es... vamos a hablar con propiedad. Análisis y solución de problemas, perdón, no era learning. Esas 3 competencias se van a valorar con este ejercicio. ¿Eso cómo se hace? Básicamente con escenarios muy prácticos, mientras que en los de AD se va a hablar más de las pruebas en el sentido de conflicto con colegas, más situaciones del ámbito personal, que dan un aire más subjetivo al tema. En los de secretariado van a ser mucho más prácticos, en plan de en un mail te comentan la disponibilidad de salas en un centro de conferencias y la pregunta te habla de tu jefe te ha ordenado que organices una conferencia con estos criterios, tanto presupuesto y tales fechas. ¿Qué opciones tienes? ¿No? Y te dan aquí la opción A, pues eliges la sala Pepito el día tal y con un catering de tantas personas. No, eliges la sala Juanito, tal otra fecha, con un catering para menos personas. O la otra opción, o eliges la sala más grande toda la semana con catering todos los días, ¿no? Y entonces, en función de la información que tenías en los correos te decía el precio de cada sala, el precio de los catering. En el escenario te han dicho, tu jefe te ha dicho que no te puedes gastar más de cierta cantidad y tiene que ser tales fechas. Pues claramente esa tercera acción que hemos comentado a lo mejor se sobrepasa del presupuesto, se sobrepasa de todo lo que te han dicho, es claramente la más ineficaz. Sería una menos. En cambio, las otras opciones, por ejemplo, la primera opción, la fecha no es buena, pero la parte presupuestaria y todo lo demás es bueno, con lo cual podemos considerarla neutra. En cambio, la opción intermedia era la sala correcta, la fecha correcta, con el presupuesto adecuado. Pues eso es estupendísimo, más. ¿Vale? Se trata de ir haciendo esas valoraciones. En el caso de eso, de ASTSC, van a ser nuevamente escenarios muy prácticos. O cuando entregas un informe, en función de ciertas condicionalidades, qué capacidad tienes para entregar ese informe, cómo puedes priorizar y organizar las tareas. Que a fin de cuentas, si uno lo piensa fríamente, se parece mucho a una labor pura y dura de asistente secretario real en la comisión, o sea, porque tienen que priorizar, te llegan correos de toda la unidad y tú tienes que priorizar qué correo de qué persona atiendes primero, o qué tareas puedes hacer primero que son más eficaces para resolver en ese momento y después puedes dejar para más tarde otras, o con temas presupuestarios, cómo organizar un evento que te ha delegado tu jefe para que se lo plantees, aunque sea él el que al final lo autorice.
Es básicamente eso. La dificultad en sí de tener tiempo para leer toda la información de los correos electrónicos no suele ser el caso. O sea, vais a tener en torno a unos 45 minutos y la realidad es que hay que elegir entre leer todos los correos o responder todas las preguntas. Entonces, tenéis que equilibrar. Con lo cual, normalmente la estrategia que solemos aplicar en Just WordPress, la que solemos proponer, es una estrategia flexible. Tenéis que valorar si los correos electrónicos que os dan son muy largos, hay mucho material o hay poco, porque depende un poco del ejercicio que os quiera poner EPSO. Hay veces que los correos electrónicos son Biblias, cada uno de ellos, o hay otras veces que los correos electrónicos no son tantos y son cortitos, con lo cual, en función de su tamaño y de la información que contengan, convendrá más leerlos en detalle o solo leerlos por encima, tener una idea general y pasar a las preguntas. Lo que sí, una regla que hasta la fecha ha funcionado bien, tanto a los alumnos que hemos ayudado, como a los candidatos y demás, y a mi servidor, personalmente, es la de siempre garantizar mínimo un minuto por pregunta. Por esto que veis abajo en la transparencia. O sea, tener un minuto para leer bien el escenario que nos plantea arriba y las acciones es clave, porque hay muchas veces que ya no es cuestión de haberse leído los emails en detalle, muchas veces con sentido común podemos sacarlo o podemos orientarlo. Entonces, es importante haberlo leído, haberlo entendido, porque también pasa que muchas veces los candidatos responden demasiado deprisa porque han perdido tiempo o han gastado demasiado tiempo leyendo los emails y entonces no han leído que, oye, esta acción, no, entendí que querían decir esto. No, en realidad no querían decir eso, querían decir otra cosa totalmente distinta que era ineficaz o que era eficaz y no valoraste correctamente la pregunta. Es importante gestionar bien esos tiempos. Hay material disponible por ahí acerca de escenarios de E-Trade. Nosotros también desarrollaremos más escenarios y demás. Tenemos los nuestros propios, pero queremos hacer unas versiones especiales para asistentes más adelante con esas ideas detrás. Se trata de estar familiarizado con ello y tener la cabeza fría. O sea, no hacer... A ver, se pueden hacer muchos e-trades para practicar, pero sobre todo cabeza muy fría para controlar las preguntas y controlar la información que tenéis que entregar. O sea, y cómo entregarla. O sea, eso, desde... Humildemente, o sea, mi experiencia personal. Yo cuando fui candidato en AD, 5 generalistas, el e-trade que tuvimos, yo practiqué con 4 o 5 escenarios de e-trade. En aquel momento no había más material disponible y con eso me bastó para aprobar tanto esa convocatoria como al año siguiente o a la siguiente convocatoria aprobar el siguiente e-trade otra vez. Con lo cual no es problema. O sea, no es la cantidad, es la calidad siempre, lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Pero también esto a nivel trabajo podéis practicarlo en cierta manera. Si tenéis una bandeja electrónica con un montón de correos electrónicos, pues intentar cronometraros para ver cuánto tiempo tardáis en leer los correos, averiguar qué tareas tenéis que hacer, contextualizar todo, bien, o sea, contrarreloj. Siempre con un cronómetro a mano se puede practicar muchas cosas de los exámenes de EPSO. ¿Vale? Es un poco la idea. Y después, la Structured Interview. Este es un clásico básico. En vuestro caso se circunscribe a 4 habilidades, dado que el liderazgo, en el caso de asistentes secretariados, no contabiliza. Entonces son 7 habilidades las que se están evaluando. ¿Vale? Y la de comunicación no se os va a evaluar como a través de preguntas. Se evaluará a través del contexto de vuestras respuestas, de cómo os expliquéis, cómo os transmitáis la información, cómo afrontéis la prueba en general. Así que estamos hablando de que vuestra entrevista estructurada serán 30 minutos, 10 minutos por habilidad y consistirá básicamente en una serie de preguntas donde os pedirán ejemplos concretos donde se vea qué hicisteis y cómo reaccionasteis. Y con esos ejemplos concretos se perfila vuestra habilidad, se perfila que dispongáis de la habilidad deseada o que se está buscando. En este caso, por ejemplo, capacidad de aprendizaje. Pues van a preguntar, ¿qué os gustaría aprender? O dime un ejemplo de una situación en la cual tuvisteis que acudir a un compañero para aprender algo. Cosa que se valora que tengáis iniciativa, que tengáis espíritu de aprender cosas nuevas, que seáis capaces de aprender de vuestros errores, que no os dejéis llevar por los problemas. O sea, en plan de, mi jefe me ha dicho que este documento es una mierda, pues ya estoy deprimido para el resto de la semana. No, mi jefe me ha dicho que este documento es una mierda, muy bien, pues me he puesto a corregirlo, a averiguar que estaba mal y ahora lo he hecho bien y ahora mi jefe me está haciendo la ola con el documento.
Se trata de resilience, a fin de cuentas, que el estrés no pueda con nosotros y que seamos siempre proactivos. El espíritu de respuesta siempre será en torno a nosotros. Es cierto que en el ámbito hispano, en nuestra cultura, si respondemos siempre yo, la gente te va a considerar un egocéntrico de mierda, desde el cariño. Pero en este caso, no. En este caso es lo que se valora, que todas las situaciones las expliquemos desde nuestra perspectiva. Que se vea por qué marcamos la diferencia en el ejemplo. No tenemos por qué ser todo en el ejemplo, no tenemos por qué haberlo hecho todos nosotros, pero que se vea que sin nosotros la situación no habría sido la misma. Y habría sido peor. Básicamente eso. Y para responder este tipo de preguntas tenemos que seguir un esquema cuasi universal. Esto es muy habitual en recursos humanos y en EPSOS, en la estructura por la que apuestan, que es el STAR System, que se consiste en describir una situación, hablar de las tareas que teníamos que realizar, las acciones que hicimos finalmente para resolver el problema y los resultados. Las situaciones y las tareas son contextuales, tienen que ser rápidas, tenemos que explicarlo muy brevemente para pasar a las acciones, que es lo importante, lo que nosotros hicimos. Y los resultados son importantes porque permiten valorar que las acciones que llevamos a cabo funcionan. Si no, a ver, yo hice sota caballo rey, muy bien, pero resolví el problema. Ah, no, el problema seguía ahí, pero yo hice sota caballo rey. Pues entonces sota caballo rey a lo mejor no eran las mejores acciones, el problema seguía estando allí. No, mire, yo hice sota caballo y es que después de eso ya no hubo problema. Pues a lo mejor lo que usted dice, sota caballo, funcionó bien para resolver el problema. Es un poco, ¿veis poco por dónde va el ejemplo? Entonces, normalmente se os harán como 5 preguntas, 6 preguntas por habilidad. Suele ser el esquema estándar. ¿Cómo suele ser? Pues aquí, aparte tenéis 1 minuto y medio por pregunta. Lo que es lo mismo, 90 segundos para responder. De ahí la importancia de estructurar con lo que os acabo de comentar del STAR System, porque la única manera que tenemos de dar más información en menos tiempo no es hablando más deprisa, como hago yo, sino hablando estructurado, dejando la información muy clara, ayudando al evaluador a entender vuestra respuesta y teniendo en cuenta que la persona que está enfrente no sabe nada de vosotros. Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de dar la información relevante y concisa, porque no esperemos que sepan, no, bueno, tendrían que saber que yo fui experto en tales temas durante muchos años, pero eso lo has explicado, no, entonces no pueden saberlo. Aunque os digan que se leído vuestro currículum, mentira. No contéis con que se lo hayan leído, o que se acuerden, pues lo pueden haber leído, pero no se van a acordar, ¿vale? Entonces, esto es una propuesta de tabla para preparar, que sería la pregunta, situación en la cual te fue difícil trabajar con un jefe en particular. ¿Por qué había un desacuerdo? Entonces, describir la situación, la tarea, la acción y los resultados. Y después uno practica para ser capaz de explicar esta respuesta en 90 segundos. O situación en la cual se falló un deadline. Pues, ¿qué pasó? Normalmente, ojo con las preguntas en negativo. Las preguntas en negativo tienen trampa porque no esperan que respondáis solamente con el ejemplo negativo, diciendo, no, cuando fallé en cumplir una fecha límite, pues fracasé miserablemente. Vale, sí, bien, pero para el carro. Fallaste en ese momento, pero ¿qué aprendiste? ¿Cómo mejoraste? Después lo harías bien, ¿no? Se trata de que expliques qué falló, qué aprendiste y cómo después aplicaste ese aprendizaje para demostrar que la lección está aprendida y no te va a volver a ocurrir, que no vas a volver a fallar una fecha límite por esa razón, ¿vale? Hasta aquí todo claro, ¿no? Entiendo. Bueno, y ejemplos de preguntas. Bueno, aquí el liderazgo nos aplica a vosotros, ¿vale? Pero aprendizaje y desarrollo. Dar un ejemplo de una situación en la que percibiste que te faltaba una competencia. Positivo, ser proactivo y pedir ayuda. Resiliencia, explicar la mayor decepción de tu carrera. Positivo, recuperarte fácil de los errores y construir estrategias para sobreponerte. Negativo, no analizar errores y sus consecuencias. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro en vuestra respuesta, porque son los elementos que están buscando ellos dentro de vuestra valoración. Para saber qué elementos están buscando y qué espíritu hay que responder, si vais a las definiciones de EPSO de las habilidades, están en su página web, sino también en el blog de Yesemos, básicamente es el espíritu que tiene que haber en cada respuesta. Sobre ese aprendizaje, esa proactividad, esa responsabilidad sobre la acción, ese no dejarse llevar por las circunstancias, etc. Y... no, perdón, esto me he colado. Esta transparencia nos toca, esto es para generalistas, esto es la entrevista motivacional. Así que básicamente sería esto vuestro examen. O sea, ahí lo que se espera. De todas maneras, ahora voy un poco rápidamente con el timing, con los plazos que barajamos. Claro, aquí tenemos un pequeño problema, que es llamado coronavirus. Bueno, de pequeño nada. O sea, es una jodienda muy gorda, ¿vale?
Si os fijáis, me estoy yendo a la página web de YouCareers, ¿vale? Me voy a los procesos cerrados, que me permite ver un poco qué pasó en el pasado, valga la redundancia, y me voy a la antigua competición, la de 2017 de secretarios asistentes, ¿vale? Me voy aquí y me cojo el calendario. Vale, ahora estamos en 2020, no en 2017, pero a nivel plazos nos da una idea bastante buena de cómo va a ser la cosa una vez que se convoque. El último... vale, lo tenía también aquí abierto, pero bueno, espera un momento. El último aviso de EPSO, que está colgado de hoy, aparte de ponernos un conejito para felicitarnos la Pascua, no ha añadido mucho más, pero básicamente me quedaría con esto. Con esta frase. Esa frase, ¿cómo se traduce o cómo se lee? Básicamente, estamos hasta arriba, no sabemos si vamos a poder publicar la convocatoria de asistentes, secretariado ahora en primavera. O poder realizar los exámenes en primavera. De hecho, hay que plantearse que esta competición, lo más probable, se publique, se abra en verano, a principios del verano. Y mis cálculos personales, esto es una opinión personal mía basada en toda la crisis del coronavirus y que ahora mismo hay un cerrojazo total en los centros de exámenes, que estamos hablando, mejor escenario posible, que hagáis los test en julio, pero improbable. Más bien estamos hablando de septiembre para los test por ordenador. Un momento que esto está sonando. ¿Vale? Es un poquito el escenario que estamos manejando. Entonces, volviendo a los calendarios, ¿qué sería? En cuanto se publique la convocatoria, en este caso vamos a suponer que se publica en torno a junio, tendremos un primer mes para rellenar la primera parte de la aplicación. La primera parte de la aplicación va a ser simplemente vuestro nombre, DNI y los idiomas. No se va a pedir más. Ya publicaremos, cuando llegue el momento de publiquen y demás, haremos, supongo, una entrada explicando los pasos para rellenar la candidatura, pero se parecen mucho a los pasos para rellenar la candidatura de generalistas, que eso los tenemos publicados en el blog. Después se cierra el plazo, EPSO comunicará los 5 idiomas elegidos, ¿no? Se dirá, pues los 5 idiomas elegidos son este año, otra vez alemán no ha salido, vuelve a ser griego o es rumano, pues nada. Bien, segunda parte. Se abrirá aproximadamente un mes después de que se cerrase el primer plazo, pero depende un poco, porque aquí fijaros que fue el break de Navidad. Calcularle mínimo 2 semanas de plazo entre que se cierra la primera inscripción y se abre el segundo plazo de inscripción, ¿vale? Y a partir de ahí os darán 3 semanas para rellenar la segunda parte. Así que no hay que dormirse en los laureles, hay tiempo, pero hay que currarlo un poquito, ¿eh? Nada de hacerlo el último día. Y después se cerrará el plazo, acabas esas 3 semanas. Chicos, ¿alguien está hablando o está haciendo una pregunta? No os escucho. O si no os pregunta, cierra el micro. Creo que no era pregunta. Vale. Bien. No pasa nada. Entonces, una vez que se cierra el segundo plazo, se abrirá el plazo de inscripción para hacer el examen. Esta parte es más movible, aunque aquí hay 2 o 3 semanas lo que han puesto. Por ejemplo, sé que en generalistas lo hicieron un poco más corto. Así que supongamos que tenemos como mucho 2 semanas entre que cierran el segundo plazo y se abre el plazo para rellenar la candidatura. Y se abre el plazo para elegir fecha de examen. ¿Vale? Nos darán aquí dan 2 semanas, eso depende un poco del volumen de candidatos inscritos. Y después, a continuación, empiezan los exámenes. Vemos que los exámenes dan un mes aproximadamente. Fijaros cómo, desde que se abre el plazo de inscripción de la primera fase hasta que se acaban los test, pasan 6 meses. O sea, medio año, prácticamente. O sea, ojito con eso, es medio añito solamente para que acaben los test. Después vino el verano y otras vainas. El Assessment Center empezó en octubre. 6 meses más tarde, vale que vuelve el break de verano. Este año con corona y demás no sabemos si lo que van a hacer es meter un poco de presión y los plazos se acortarán un poco. De todas maneras, estamos hablando que aproximadamente 10 meses para todo el proceso no nos lo quita nadie. Y que el assessment, desde que se abra el proceso hasta que me inviten al assessment, mínimo van a ser 6 meses.
Con lo cual, ¿qué conviene centrarse ahora? Más bien en la parte de los test. El psicotécnico, razonamiento verbal, numérico abstracto, ir valorando qué se os da bien, qué se os da mal, cómo mejorar, estrategias de evolución, sin quemarse. No se trata de hacerlo todo el día, sino de vez en cuando, tiempo de calidad, sin móviles, sin distracciones externas, practicando un poquito, dedicando tiempo a la corrección, valorando si me da tiempo bien a acabar todo, qué estamos fallando, que se ve una evolución. Practicando un poquito los tipos de test de secretariado. Y así. Y una vez que pasemos la parte de CBT, yo os diría, conviene ya empezar con, perdón, con la parte de assessment. De todas maneras, como hay material disponible también de E-Trade y demás, podéis hacer algún ejercicio de práctica, por iros familiarizando, por darle un poquito de sabor a la práctica general. O sea, por ir diversificando, que siempre será más interesante a la hora de afrontar la práctica y a la hora de afrontar el estudio. Y básicamente es eso. O sea, por mi parte, eso, hemos recorrido todo lo que es la convocatoria, los requisitos que sabemos son ciertos de la última convocatoria. En la nueva habrá que leer bien la convocatoria, esperamos que sean muy parecidos, si no los mismos, pero nunca se sabe, siempre eso puede, en su infinita sabiduría, entre comillas, puede considerar que hay que cambiarlo. Esperemos que no, que la cosa siga como estaba. Los plazos que hemos visto, estos razonablemente, si se mantienen las pruebas y la estructura, se repetirán unos plazos muy parecidos. Y también un poco los peligros de la prueba. O sea, sobre todo, pues, las sorpresas en una interpretación negativa del término, los nervios y el cansancio son nuestros grandes rivales. A nivel de las pruebas en sí, todos somos perfectamente capaces de sacarlas adelante. Eso no va a ser un problema. Se trata de no caer en los fallos tontos. Este proceso de selección es más de cosas tontas que de grandes ideas o de presentar unas candidaturas tremebundas. No, al contrario. Es la labor del pequeño detalle, de fijarse en qué me están pidiendo, en cómo me lo están pidiendo, lo que nos puede dar el éxito. O sea, tanto para rellenar la convocatoria como para la realización de las pruebas. Y a partir de aquí, chicos, si tenéis alguna otra duda, pregunta, comentario, adelante. Tenemos unos minutillos para ello. O qué bien me explico o qué dormidos os he dejado. Habrá que esperar a que saquen la convocatoria y a ver qué es lo que dicen. A ver si hay alguna cosa distinta o no. Habrá que esperar a eso. Mientras tanto, pues bueno, ir haciendo cosillas. Sí, cuando saquen la convocatoria, el compromiso ya sacaremos el análisis de la misma, porque además esta es una convocatoria que suele tener a bastante gente, con lo cual probablemente le haremos una entrada propia en el blog para comentar todos los detalles y demás. De todas maneras, creo que todos estáis en los grupos de WhatsApp, así que os iremos pasando información. También desde la perspectiva Yasemos, nosotros lanzamos nuestros cursos online. El 17 de abril tenemos el siguiente, por si os puede interesar. O sea, la información está disponible en el blog, o si no, nos lo pedís, os pasamos el desglose de cómo hacemos el curso. Y poca cosa más por ahora. O sea, seguiremos informando, seguiremos atentos a los cambios que convoque EPSO en este ámbito, con lo del corona, que nos ha hecho a todos polvo. O sea, realmente, porque desde la perspectiva de vuestra como candidatos, es con perdón de la expresión y a pesar de que esté grabando una perfecta putada, porque añade mucha incertidumbre y después nos metemos en el factor verano que bloquea todo durante mes y medio aproximadamente las competiciones, con lo cual retrasa todos los plazos y eso nos obliga a dosificar el esfuerzo, a ser constantes y a no perder la motivación. No es fácil, no para un modelo de oposición como este. Para los que habéis opositado en España, conocéis cómo es el modelo español, en este caso una actitud de ese estilo de esfuerzo a largo plazo es conveniente y puede ser muy positiva. O sea, en el sentido de no desfallecer, sino irlo trabajando todos los días y ir preparando para el momento que se convoque y haya que hacer un esfuerzo suplementario, lo tengamos todo listo. Si tenéis, por razones profesionales, ahora mismo estáis parados técnicamente y después cuando se recupere la normalidad volvéis a volver a una vida muy activa que nos dé tiempo, pues a lo mejor este es un buen momento para preparar con más ganas, con más fuerza, de cara a después el tiempo que no vamos a tener más adelante, porque después, como todo, como montar en bici, si hemos aprendido a montar en bici bien y demás, una vez que hemos cogido la técnica, de cara al examen consiste en repasar un poquito, montar un poquito en bici y recuperarlo fácilmente. O sea, una buena preparación de EPSO siempre es acumulativa.
O sea, nos permite ir mejorando y guardando lo que hemos mejorado. No se trata de preparar muy bien y luego perderlo todo de un día para otro, no. Si lo hemos hecho bien, estará ahí y nos ayudará cuando lleguen los siguientes exámenes. Bien. Pues si no hay más dudas o preguntas, cerramos por ahora la sesión. Habrá vídeo disponible. Le echaré un vistazo y demás porque puede que a lo mejor incluso lo subamos directamente al canal de YouTube para que esté disponible para todos. Genial. ¿Vale? Pues muchas Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Venga, chicos, a por ello. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la Buenas próxima. noches. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.